Hoy en nuestro paseo por la provincia de Ávila nos detenemos en Ladrada, un municipio que está situado a 85 kilómetros de la capital. La protagonista, como lleva siendo durante varios siglos, es esta imponente construcción. En pleno Valle del Tieta, a la cara sur de Gredos, muy cerquita de Madrid, muy cerquita de Toledo, muy cerquita también de Ávila y muy cerca de todo aquel que quiera venir a visitarnos. Ahora mismo nos encontramos en lo alto del Cerro del Torrejón, que es el lugar donde decidieron construir esta magnífica joya. El origen de la construcción es una antigua parroquia que data del siglo XIII y bueno, en el siglo XIV, en 1393, a Ladrada se le otorga el título de villa y deciden construir el castillo en esta estructura de esa primitiva iglesia. Y poquito a poco se va fortificando, se van construyendo todas las murallas, las almenas y las torres defensivas que podemos ver. Llama la atención, aún en el exterior, el foso, uno de los elementos defensivos que se perciben. Este foso seco, lógicamente, porque nos encontramos en lo alto de una atalaya. Estos muros magníficos y maravillosos, estas dos torres y estos dos escudos que custodian el castillo de armas, que son de los señores a los que perteneció este castillo. Por un lado tenemos el escudo de don Álvaro de Luna, señor del castillo, y por otro lado el escudo de los Cueva, que posteriormente también fueron propietarios de este lugar. Una fortificación que ha sido reconstruida en 2004. Fue la reconstrucción y la restauración de toda la estructura, ¿no? El castillo, como muchos de otros de España, estaba completamente abandonado, totalmente en desuso, y bueno, pues fue un acierto su reconstrucción. Fueron 4 años de intensos trabajos, excavaciones arqueológicas, obras muy técnicas, que sí que recuperaron la estructura original del castillo. Ahora sí, accedemos al castillo de Ladrada para seguir conociendo detalles, fechas, historias y curiosidades. Cuando el visitante entra por la puerta, lo primero que nos encontramos es este magnífico patio de armas, ¿no? Como os comentaba antes, la reconstrucción se hizo bastante fielmente a lo que era en origen, bastante fidedigno, y entonces en este patio de armas podemos apreciar perfectamente esos elementos originales y los de antigua construcción, ¿no? El visitante entra, se distribuye en este patio de armas y a partir de aquí empieza a contemplar ya toda la estructura interior del castillo, ¿no? Del patio de armas, el muro adosado al lateral de una estructura que en origen era esa primitiva iglesia y que, bueno, pues que hoy en día tenemos totalmente abierta, destruida en origen como quedaría justo antes de la reconstrucción, ¿no? Para dar paso a las naves de esa basílica, de esa iglesia, que ya os digo que data del siglo XIII y desde ahí pues ya se puede apreciar todos los paños reconstruidos, la parte de la muralla, la torre albarrana, esas escaleritas que vemos un poquito al fondo que nos van a llevar al preso, a la mazmorra que tiene este castillo, y posteriormente subiendo por las torres, pues lo que vemos es la famosa torre del homenaje, que está erigida encima de la cabecera de la iglesia y que nos aporta unas vistas espectaculares de toda la grada. Nosotros podemos diferenciar claramente esos elementos originales de los elementos de nueva construcción, un poco por la textura rugosa de la piedra, ese color más oscuro, y sí que diferenciamos claramente, por ejemplo, en la parte de las columnas, pues tenemos una serie de capiteles que están grabados, que serían las partes originales de aquí del castillo, con unos capiteles que están lisos, ¿no?, en su superficie, esos serían los de nueva construcción. Y asimismo tenemos 3 elementos decorativos, digamos así, que por un lado serían los escudos de armas parecidos a los que hemos visto en la cabecera del castillo, de la entrada del castillo, y por otro lado tenemos ese perlado abulense que vais a poder ver también, que decora todo el perímetro del patio. Bueno, pues hay algunos sitios en el patio que están esas piezas originales y por encima de ese perlado la balaustrada del piso superior que decora todo el recinto. Bueno, pues exactamente igual, encontramos una sola pieza que es la original y que os la dejamos un poquito a ver si la descubrís. En este espacio nos detenemos para referirnos a las columnas. Bueno, a lo que queda de ellas. Las columnas formarían parte de la estructura original de la iglesia
y soportarían, lógicamente, el peso de ese tejado a dos aguas que en origen tenía la iglesia. Se han mantenido intactas sin construir del todo para que el visitante, cuando acceda a las partes superiores del castillo, pueda realmente desde arriba, ¿no?, a vista de pájaro, digamos, admirar todo lo que es la superficie y la planta del espacio. Una curiosidad son las marcas de cantero que aparecen en cada una de las piezas que componen las columnas, ¿no? Pues algo significativo y algo realmente original de aquí del castillo. Las teorías, ¿no?, sobre las marcas de cantería, ya sabéis que, bueno, pertenecían a un gremio que era, pues, muy oscuro, muy cerrado en cuanto a conocimientos, y escrito como tal no se ha dejado nada al uso, ¿no? Sí que es cierto que hay distintas teorías que nos dicen, bueno, pues que digamos, el dueño del trabajo marcaba sus piedras y así cobraba el jornal. También hay marcas de situación de la piedra dentro de la obra, ¿verdad? Las piedras se podían hacer fuera de la construcción y al traerlas aquí pues tenían que tener algún tipo de marcas para situarlas, ¿no? Y hay quien dice también, bueno, pues que son marcas un poco más esotéricas, que mantienen ciertos mensajes, y hay el misterio de todos estos lugares. Tenemos también un aljibe que, bueno, ocupa prácticamente la totalidad del patio, que data ya también de la época de la parroquia y que es una estructura muy importante dentro del castillo, porque era la manera en la que se abastecían dentro del castillo de agua, ¿no?, para usos domésticos, usos cotidianos, y hoy en día funciona perfectamente, se mantiene en uso, incluso mantiene una salida que vemos en la puerta principal, una canal de piedra por donde vacía el sobrante del agua en caso de llenado excesivo. Avanzamos solo unos metros para situarnos frente al origen de este lugar. En esta planta basilical de lo que era la primitiva iglesia, y con esa imponente cabecera que gobierna todo lo que es el castillo en su interior, ¿no? Y bueno, podemos ver perfectamente el arco apuntado de la cabecera, las marcas del antiguo tejado a dos aguas que cubría esa primitiva estructura, y que hoy en día, bueno, pues, se decidió en la reconstrucción dejar un poco al aire para poder apreciarlo bien desde los pisos superiores. La esencia de estos lugares patrimonio debe ser una esencia viva, activa, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de contar con numerosas actuaciones, conciertos, teatros, una vida cultural, digamos que brutal y apabullante dentro del propio castillo, ¿no?, que lo hace un lugar vivo. Ahora mismo están montando un pequeño performance musical, teatro poético, y bueno, pues, continuamente estamos dotando al espacio de este tipo de eventos. El Castillo de Ladrada tiene un uso cultural muy grande. Tenemos exposiciones itinerantes de pintura, de fotografía, de artesanía. Hace nada hemos tenido un encuentro de bolillos que hemos tenido a casi 200 mujeres haciendo esa bella labor que son los bolillos y que tantos siglos tiene también de historia. Sin duda nada tiene que ver cómo se contempla y lo que se siente de día, a pleno sol como en esta época, que en el atardecer o más cuando es de noche. La perspectiva del público que viene de día a encontrarse un castillo de noche iluminado con la magia que todo eso produce, ¿no? No es para nada, la gente nos comenta, bueno, pues vengo por la mañana o ya no vengo por la tarde. No tiene nada que ver, ¿no? Es totalmente diferente. El escuchar un concierto, da igual el tipo de música, da igual el tipo de localización que sea, que por la noche va a tener una magia completamente diferente. Por tantos motivos, algunos de ellos son los que estamos contando, visitar el Castillo de Ladrada es un plan muy recomendable. El castillo, por supuesto, que es el emblema de Ladrada. Prácticamente toda la historia de Ladrada está ligada a cada piedra del castillo. Los que somos por aquí hemos vivido desde pequeñitos un castillo en ruinas, destrozado por la guerra, y luego hemos vivido la reconstrucción del castillo, que hace 20 años que se reconstruyó, y bueno, pues de niño hemos jugado mucho aquí en el castillo y tenemos muy buenos recuerdos, desde luego. Recuerdos que se convierten en experiencias en el presente, que rememoran el pasado. Nos encontramos en la mazmorra del castillo, sobre la mazmorra, y aquí dentro lo que tenemos es a nuestro preso. ¿Acaso viene a liberarme? Mi delito he pagado ya con creces.
Maldita la hora en que pesqué sin licencia aquellas truchas en los vados de mi señor. Ah, infeliz de mí. Ayudadme por piedad. Quiero tener una pierna rota. Este espacio que tenemos aquí es la mazmorra, la cárcel del castillo, y esto es importante porque no todos los espacios, los castillos, tenían su mazmorra dentro del propio castillo, ¿no? En las ordenanzas de aquí del castillo de Ladrada de 1570 ya parece que el castillo puede tener cepos, es decir, elementos propios de la jurisdicción de un castillo, ¿no? Por eso es importante esta mazmorra, una mazmorra de foso en la que tiraban al prisionero desde esta altura y ahí quedaba completamente a su merced. Esa locución que nos traslada a esa época, ¿no? En la que por pescar unas simples truchas en los vados de su señor, ¿verdad?, le infligían este tipo de castigo totalmente cruel. ¿Qué quieren vuestras mercedes? ¿Acaso vienen a liberarme? A merced del frío, de la oscuridad, de la lluvia y de la humedad. Accedemos a la parte superior, por las vistas. Y para apuntar más nombres ilustres que por aquí pasearon y moraron este lugar. Nos encontramos en la parte superior del castillo, más concretamente en lo alto de la Torre Albarrana, esta torre pentagonal que conectaba antiguamente con el perímetro exterior del castillo y que servía de defensa, ¿no? Desde aquí podemos apreciar el paso de ronda, que era, bueno, pues el lugar por donde hacían esas guardias los soldados de aquí del castillo. Podemos apreciar perfectamente también todo lo que es la parte inferior del piso, la planta basilical, las columnas, la parte de la cabecera, el patio de armas. Y a nuestro alrededor, pues, todo el Valle del Tietar, toda la cara sur de Gredos, parte de los Montes de Toledo. Es decir, es un enclave, desde aquí no se nos escapa nada. Citaba Enrique a los soldados. ¿A quiénes defendían? ¿Quién vivió aquí en Ladrada? Aquí tuvieron su morada, su vivienda, 3 señores, ¿no? El primero de ellos, el constructor Ruy López Dávalos, fue el origen de los señoríos en Ladrada, ¿no? Posteriormente don Álvaro de Luna, condestable de Castilla, valido del rey Juan II también, y posteriormente ya se inició la época de los Cueva, ¿no? Antonio de la Cueva y posteriormente Beltrán de la Cueva. Fueron todos estos los señores principales que anduvieron por estos lugares, ¿no? Sin olvidarnos, por supuesto, de los reyes católicos, que 2 visitas tienen documentadas en estos lugares. Para nosotros es un verdadero orgullo tener esta fortaleza aquí en Ladrada, porque la importancia política que tuvo Ladrada hace siglos, la verdad es que los valíos de Castilla, el hermano de Isabel la Católica y el padre, tuvieron aquí a sus valíos, que eran Beltrán de la Cueva y don Álvaro de Luna, y Ladrada ha tenido un importante cargo político y de hecho nosotros teníamos nuestras propias leyes y los reyes católicos pasaron por aquí para ratificar nuestro título de villa y pasaban largas temporadas en este castillo. Este castillo tiene mucha historia como Ladrada. Historia de España, de Ávila. Y si miramos a esta parte de la provincia debemos aplicarnos para resaltar lo que concierne al Valle del Tietar. Y en el interior del castillo está el centro de interpretación. Es un recorrido histórico por todos los pobladores del Valle del Tietar a lo largo de la historia, ¿no? Tenemos un inicio de recorrido geográfico, ¿no? Con una serie de maquetas que nos enseñan un poco qué es el Valle del Tietar, dónde nos situamos, qué localizaciones importantes tenemos. Y luego a partir de ahí, pues una serie de los pueblos primitivos, los bretones que ocuparon todo el Valle del Tietar, los romanos que también estuvieron un poquito por aquí, la época medieval, un poquito de época moderna y posteriormente ya la época contemporánea, que nos pille ya un poquito lejos, pero que también tiene su parte aquí en el castillo. Son muchos los visitantes que apuestan por este tipo de turismo, ¿no? Un turismo patrimonio, un turismo cultural. Y son colegios, son centros de mayores, son familias que vienen de fin de semana. Todos ellos apuestan por venir aquí, todos ellos
en la mayoría, lo que conocemos, se quedan gratamente sorprendidos porque desde fuera el castillo no parece que alberga la cantidad de información y de contenidos que luego el visitante puede adquirir y puede llevarse a su casa consigo. Pensando en ellos, en los futuros visitantes, aportamos estos datos clave. De martes a domingo encontramos el castillo abierto en un horario de mañana, el fin de semana también abrimos sábado, domingo, y el precio son 3 euros, 2 euros entrada reducida, es decir, es un precio muy cercano, muy asequible a todos los visitantes. Y ahora que terminamos el recorrido, ¿con qué zonas se quedan? Se lo preguntamos también a quien ha sido nuestro guía. Sí, algún sitio me recibe con paz y tranquilidad, es el patio de armas junto al aljibe, donde hemos estado, desde donde divisas con calma y con esa paz que te da el espacio cuando estás en su interior y lo disfrutas en su plenitud. Eso es lo que queremos, que gracias a este reportaje viajen a Ladrada, a darse un paseo por su histórico castillo.